Nuevamente aquí su siervo Rafael, queridos codritos, sufrido, humillado, enfermo, abatido, juzgado, falsamente acusado, perseguido. Ustedes no se imaginan, queridos codritos. Por esto que nosotros estamos hablando, por este trabajo que nosotros hacemos, por trabajar para nuestro amo Yahshua, por defender la verdad que está escrita, no la verdad que escriben hombres así en libros aparte, no por defender nosotros catecismos, Mishnah, Talmudes, liturgias, nada de eso, por defender esta verdad, y estoy apuntando hacia la computadora que tengo aquí las páginas de la escritura abierta. Y aprendimos a no ir más allá de lo que está escrito. En nuestra interpretación, en nuestra comprensión de las escrituras, aprendimos eso de Pablo y de Apolos, como dice en 1 Corintios 4:6. Ahora vamos a ver la correcta interpretación de la bestia de las 7 cabezas, que son esas 7 cabezas, que algunos que se han apartado de lo que está escrito y que vamos a leer ahora de la escritura directamente, han ignorado y han llegado a la conclusión por haber ignorado lo que está escrito, por no darle crédito a lo que está escrito como verdad de Yahweh confiable. Por eso se han apartado y su interpretación de la escritura no deriva del espíritu de Yahweh, porque la escritura se interpreta a sí misma. Y cuando uno no permite que la escritura se interprete a sí misma y uno se pone a interpretarla uno mismo, uno lo que va a hacer es la obra del diablo y cambiar la verdad de Yahweh, que es preciosa y es lo más valioso que hay en todo el universo. Por eso Yahshua dijo: yo soy la verdad, y es útil para nuestra salvación. Sin esa verdad te puedes perder. Así de importante es la verdad. Yahweh dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? ¿De la verdad o del libro de la Caperucita Roja? Vamos a ver. De la verdad, de las escrituras, queridos corderitos. Moshe no se apartaba de la verdad. Bueno, él le puso por escrito para el pueblo oficialmente. Pero esa verdad estaba en las mentes de Abraham y de otros siervos de Yahweh desde Adán, desde Abel, desde siempre. Vamos a Apocalipsis 17:9. Un versículo antes. Vamos al 17:8, queridos codritos. Prestando atención a lo que dice ahí, utilizando el método bereano, el método inductivo, que nosotros no leemos las escrituras así, dando por sentado que ya lo hemos leído antes y que ya sabemos lo que está ahí. No, la escritura no se lee así. La escritura se lee con detenimiento, con ojos espirituales y con oídos espirituales si se está oyendo. Porque es posible, la escritura es una verdad multicapas, es una profundidad, una superficialidad, tiene un nivel superficial de entendimiento, un nivel más profundo y un nivel más hondo. Tiene distintos niveles de entendimiento y ese llega con la madurez del discípulo. Ese nivel de conocimiento más profundo llega a los maduros. A los que están a leche no, los que están a leche entienden el significado llano, el significado de la letra de la ley nada más, pero no entienden el significado espiritual de las palabras que están aquí escritas en la verdad. Y recordemos que el libro del Apocalipsis fue dado, pues inspirado por el Espíritu a Juan, y él lo escribió en papiro en el primer siglo. En el año 90 del primer siglo, pues lo terminó. Parece que coincidió con el año de su muerte. El libro del Apocalipsis lo escribió durante varios años, según él estaba preso en una cárcel en Éfeso, no, ¿dónde fue? En Patmos, en la isla de Patmos, en Grecia. Y lo iba recopilando y lo iba copiando, igual que Daniel,
que también se tardó varios años, muchos años, toda su vida, en escribir el libro de Daniel, otro libro profético. Que de hecho el libro de Daniel está revelado, está desmenuzado en el libro del Apocalipsis, que fue el último libro profético, el libro de la revelación profética. No es revelaciones, ¿saben? Apocalipsis es singular, es revelación. Apocalipsis lo que significa es revelación, queridos corderitos. No es plural. Si quieren ser puristas, pues digan revelación de Yahshua. La revelación de Juan, no las revelaciones, porque la verdad que es un disparate. Juan vivió en el primer siglo. ¿Qué imperio estaba dominando el mundo de aquel tiempo en el primer siglo? El Imperio Romano. No es ningún misterio, queridos corderitos. Y que reinaba Claudio, que reinaba Nerón, distintos emperadores a lo largo de la vida y obra de nuestro amo Yahshua y después de los apóstoles. Distintos emperadores romanos, césares romanos, porque eran romanos, era romano el imperio que estaba reinando sobre toda esa región y sobre Judea. Sí, hay que tener estas cosas en mente, hay que tener un trasfondo de lo que está ocurriendo para uno poder entender. Vamos a la lectura ahora. Dice en Apocalipsis 17:8: la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Fíjense eso. Una bestia que era, luego no es y luego será otra vez. Pero está hablando de una misma bestia. Y si la bestia que estaba, que era para tiempos de Juan, era el Imperio Romano, pues quiere decir que la bestia que luego no sería, será el Imperio Romano, que desaparecería. Y la bestia que será otra vez, la bestia que vendrá, la bestia que está para subir del abismo otra vez, la bestia que vendrá es otra vez el Imperio Romano, es la misma bestia que estuvo, dejó de estar y volverá a estar. Una misma bestia. Solo tenemos que tener claro, para no apartarnos de lo que está escrito. Porque aquí dice que es la bestia, no las tres bestias. No son una que estuvo, una que dejó de ser y otra que vendrá. Es la bestia singular, una misma bestia que hace todo eso. Estaba para tiempos de Juan. ¿Cuál era la bestia que estaba para tiempos de Juan? ¿Qué imperio mundial? El Imperio Romano. Pues esa es la que va a dejar de ser. El Imperio Romano va a dejar de existir por un tiempo y luego al final de los tiempos vendrá otra vez, surgirá. Esa es la bestia del tiempo del fin, el mismo Imperio Romano que antes estuvo, excepto que esta vez va a cubrir toda la tierra, queridos colegas. Y entonces yo creo que se me detuvo el audio, no sé si aventurarme, queridos siervos, a seguir grabando. Bueno, vamos a ver. Dice: y los de morada terrenal, los hombres de morada terrenal, porque hay hombres de morada celestial, los de las aguas de arriba, los que tenemos a la Nueva Jerusalén como madre nuestra, la ciudad de Jerusalén, la celestial, como nuestra madre, dice Yahshua, y los que tienen al planeta Tierra, a este mundo actual, como madre. Están esos dos tipos de seres humanos: los que son de Satanás, los hijos del diablo, y los hijos de Yahweh. Y cuando venga Yahshua va a separar a los hijos de Yahweh y se los va a llevar con él, y va a separar a los hijos de Satanás y los va a echar al fuego. Las ovejas a la derecha, esos son los de Yahweh, son el trigo. Las cabras a la izquierda, esos son las cizañas, van para el lago de fuego. Y esos de morada terrenal, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia
que era antes o que fue, que ya no es y que será o que vendrá otra vez. Oigan el versículo 9, bien importante. Aquí está la interpretación de las 7 cabezas. Aquí está la mente que tiene sabiduría. En este texto, como quien dice, en esto que voy a decir, en esto que estoy por escribir, les dice Juan, aquí está la sabiduría para el que tiene mente. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Roma era la ciudad sentada sobre 7 montes. Esa es la ciudad de las 7 colinas. O sea que no hay duda alguna, está describiendo a Babilonia, está describiendo a Roma, al decir que esta bestia se sienta sobre 7 montes. La sede del Imperio Romano era Roma, queridos. Y la sede de la mujer, amante suya, la entidad religiosa gran babilónica, la madre de las rameras, estaba en Roma para tiempos de Juan en el primer siglo también. Porque en una de las cartas, Pablo manda saludos a los hermanos desde Roma y dice: saludos desde la que está en Babilonia. Y él no estaba en Babilonia, en la Babilonia antigua, porque la Babilonia antigua había dejado de existir. Pedro estaba en Roma cuando escribió eso, porque los judíos de aquella época, que eran los únicos israelitas que quedaban sin caer, porque los de las tribus del norte habían caído ya hacía 7 siglos, y los judíos eran los únicos que quedaban, aunque tienen el hacha puesta al tronco, y también iban a caer pronto, cuando pronto asesinaran a Yahshua. Se iba a dar la caída del pueblo de Judá también, de las tribus del sur, y se dio. Y eso no quiere decir que Israel haya desaparecido, o que el pueblo no sea Israel y se haya suplantado por otro pueblo de otra etnia, de otro, de Saúl, o de romanos, o de árabes, o de... No, sigue siendo el pueblo escogido de Israel, pero es un remanente sacado del Israel caído. Un remanente purificado y hecho fiel del Israel caído, aquel de las 2 tribus del sur y de las 10 tribus del norte, en la diáspora, gentilizadas como están. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Aquí está la sabiduría, dice Juan. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Son 7 cabezas. Para el primer siglo, cuando Juan está escribiendo esto, dice: 5 ya han caído. Entonces no pueden ser resurrecciones o intentos de resurrecciones del Imperio Romano de Yahshua para acá. Esas 5 eran de antes de Yahshua, de antes del primer siglo, porque en el primer siglo, cuando Juan escribió esto, digo, ya 5 ya ocurrieron, ya 5 de esas cabezas ya cayeron, 5 de esos reyes cayeron. ¿Y cuáles son esos 7 reyes? Otra vez, queridos codritos, esos 7 imperios son Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, los greco-macedonios, los romanos, la bestia del primer siglo, y la bestia de los últimos días, Roma también, la Roma mundial. Las 7 bestias son 7, las 7 cabezas, son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 7 imperios. 5 han caído. Y fíjense que ella ha ido mudándose de sede, la gran ramera, cuando estaba en Egipto, cuando Babilonia no había tomado posesión de Egipto, pues estaba en Egipto Babilonia. Porque Babilonia viene de Babel, no de Babilonia en sí, viene de Babel, que es antes de Egipto también, querido. Y esa confusión, esos hechizos, todos esos líos y esa rebelión en contra de Yahweh viene de Babel. Y ellos los egipcios adoptaron esa cultura rebelde hacia Yahweh. Y esa fornicación espiritual y física. Y luego, cuando los egipcios fueron tomados por los asirios, pues se llevaron a la bestia Egipto
con su amante esposa prostituta, la gran Babilonia. Se llevaron la sede de la Gran Babilonia con ellos, su cultura, su rebelión, se la asimilaron los asirios a la cultura de ellos que ya tenían. Cuando vinieron los babilonios y tomaron a Siria, entonces adoptaron todo lo que ellos no tenían y les faltaba de Babilonia, de esa inmundicia, de esa hechicería, de fornicación y prostitución, lo incorporaron los babilonios a su religión. Y así sucesivamente, hasta que para tiempos de Juan está asentada Babilonia en Roma, porque los romanos son los que tomaron el control y el poder mundial y se lo quitaron a los greco-macedonios, que se lo habían quitado a los medio-persas, que se lo habían quitado a los babilonios. Y ahora la sede de Babilonia, como bien dice el apóstol Juan, está en la ciudad de los 7 montes, de las 7 colinas, que es Roma. Pero dice, pero esos 7 montes, esas 7 cabezas son montes y también son reyes, son imperios. No se pierdan esto, son imperios. Y ya sabemos cómo se va moviendo Babilonia hasta llegar a Roma, donde está para el siglo I, cuando Juan está escribiendo esto. Otra vez, son 7 reyes. 5 de esos reinos o reyes han caído. Uno es, ¿cuál? El Imperio Romano del primer siglo. El Imperio Romano que estaba dominando el mundo en el primer siglo. Uno es, armoniza completamente con lo que dijo de la bestia, que la bestia es, ya no sería y volvería a ser. ¿Se acuerdan, queridos codritos? Pues dice, uno es, y el otro, el séptimo rey, el séptimo imperio, todavía no ha venido, porque ese es el Imperio Romano del tiempo del fin, y ahora estamos en el tiempo del fin. O sea que si yo fuera a escribir Apocalipsis hoy, yo, Rafael, me dijera Yahweh, escríbete Apocalipsis, yo tendría que escribir, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. Yo tendría que escribir 6 han caído, porque para el primer siglo solamente 5 habían caído, pero del primer siglo para acá, el Imperio Romano, que estaba para tiempos de Juan, cayó también. Ya hoy no existe, hoy no está. O sea, ya cayó ese Imperio Romano, se lo sumó a los 5 que habían caído, y ahora serían 6 han caído, y el otro todavía está por venir. Está a punto de venir el último, el séptimo imperio, el séptimo reino, que es la séptima cabeza de la bestia esta. Esto es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, si estos imperios, estas 7 cabezas, son 7 montes y son 7 reyes, de los cuales en el primer siglo 5 ya habían caído, no pueden ser 7 resurgimientos de intentos del Imperio Romano del primer siglo hasta hoy. No puede ser el imperio de Carlomagno, no puede ser el imperio napoleónico, no pueden ser ni los otomanos, para el que piense eso, no puede ser Mussolini, o no puede ser pues ninguno de los que nos plazca a nosotros, porque no son imperios, no son intentos, sino que son imperios que llegaron a formarse, y 5 se formaron y reinaron y ya cayeron, y no pueden ser, y cayeron para cuando Yahshua estaba aquí en este planeta en el primer siglo, para cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, que fue en el primer siglo también. 5 de esos imperios mundiales ya habían caído, 5 de esas cabezas ya habían tenido su cumplimiento, y solamente faltaba, decía, uno es, que es el Imperio Romano, y el otro todavía no ha venido. Pero cuando venga es necesario que permanezca, que esté reinando por un corto tiempo. El Imperio Romano que está por venir, esa séptima cabeza que representa la resurrección y control y dominio del mundo por el Imperio Romano resurgido, va a durar solamente 3 años y medio reinando sobre la tierra. Su reino será de 42 meses, como dice la Escritura en otros sitios. Pero aquí en este mensaje estamos explicando que las 7 cabezas no son 7 intentos o resurgimientos fallidos del Imperio Romano del siglo I hasta el presente. Es imposible, porque la Escritura dice
que 5 de esos imperios ya habían caído para el primer siglo. Y el imperio de Napoleón, ni de los otomanos, ni de Hitler, ni de ninguno de esos, fue antes del siglo I, queridos cielos. Eso creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Pues toda Yahweh, bendito sea, y que le sirva entonces a los que se apartaron de lo que está escrito y regresen por lo que más quieran y no se aparten más allá de lo que está escrito. Están enseñando una herejía, tal vez no se den cuenta, y no es que yo, porque no haya caído, sea mejor que ustedes, porque yo he sido engañado en otras cosas y que toda Yahweh me he corregido, porque cuando me dicen y estudio la escritura, trato de no apartarme de lo que está escrito. Pero si ustedes no tratan, pues les va a pasar. Y les pasó. Así que regresen, arrepiéntanse, dejen de estar enseñando algo que no corresponde con Apocalipsis 17, versículo 9. Porque en el 17:9 está la correcta interpretación de los 7 montes, de las 7 cabezas de la bestia. Y ustedes están dando una interpretación que conflige y es imposible de armonizar con esta interpretación que del Espíritu. Aleluya, si lo hacen, bendito sea. Que Yahweh nos ayude a todos, nos tenga misericordia y nos tenga compasión, que Él ciertamente la tiene porque Él es Padre piadoso y compasivo y clemente. Shalom, shalom, queridos siervos.